Has estado orando durante semanas, quizás meses, tal vez años. Te arrodillas cada noche con el corazón abierto, con lágrimas corriendo por tus mejillas, con preguntas que parecen rebotar contra el techo de tu habitación y caer de vuelta sobre ti sin encontrar respuesta. Clamas a Dios con desesperación, buscas su voz en medio del caos de tu vida, anhelas una palabra, una señal, cualquier indicio de que Él está ahí, de que te escucha, de que no estás hablándole al vacío. Y sin embargo, lo único que encuentras es silencio. Un silencio ensordecedor que se hace más pesado con cada día que pasa. Te miras en el espejo y te preguntas qué está mal contigo. Ves a otros creyentes hablando con tanta seguridad sobre cómo Dios les habló, cómo recibieron una palabra clara, una dirección específica, una confirmación inmediata. Los escuchas en la iglesia compartiendo testimonios de cómo Dios les respondió de maneras sobrenaturales, y mientras más los escuchas, más profundo se hace el abismo de confusión en tu corazón. ¿Por qué a ellos sí y a mí no? Te preguntas en la soledad de tu cuarto. ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué Dios guarda silencio conmigo? Permíteme decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con esta claridad, con esta profundidad. El silencio de Dios no es lo que piensas. No es abandono, no es indiferencia, no es castigo. El silencio de Dios es, en realidad, uno de los lenguajes más profundos y transformadores que Él utiliza para comunicarse con sus hijos. Sé que esto puede sonar contradictorio, incluso cruel en este momento cuando lo único que anhelas es escuchar su voz. Pero quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir tiene el poder de transformar completamente tu comprensión del silencio divino y, más importante aún, de revolucionar tu relación con Dios. Comencemos por desmantelar una mentira que ha causado más dolor en el corazón de los creyentes que casi cualquier otra cosa, la idea de que cuando Dios guarda silencio es porque estás haciendo algo mal, porque has pecado, porque no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente santo, lo suficientemente digno. Esta mentira se ha arraigado tan profundamente en la psique cristiana que automáticamente, cuando no escuchamos la voz de Dios, nos lanzamos a una búsqueda frenética de qué pecado oculto estamos cometiendo, qué área de nuestra vida necesita corrección, que está bloqueando la comunicación divina. Pero déjame mostrarte algo revelador en las Escrituras. Job, uno de los hombres más justos que jamás haya existido, experimentó uno de los silencios más prolongados y dolorosos de Dios registrados en la Biblia. Durante capítulos y capítulos, Job clama, pregunta, suplica, argumenta, y lo único que recibe es silencio. No porque fuera pecador, la misma Escritura lo declara justo y recto. El silencio de Dios en la vida de Job no tenía nada que ver con su condición espiritual y todo que ver con un propósito mucho más profundo que se estaba desarrollando en dimensiones que Job no podía ver. O piensa en María y Marta cuando su hermano Lázaro estaba enfermo. Enviaron mensaje urgente a Jesús, su amigo cercano, el que había sanado a tantos, el que tenía poder sobre toda enfermedad. Y la respuesta de Jesús fue quedarse donde estaba 2 días más. 2 días de silencio mientras Lázaro agonizaba. 2 días durante los cuales María y Marta probablemente miraban el camino esperando verlo aparecer. 2 días en los que sus corazones se quebraban no solo por la enfermedad de su hermano, sino por la aparente indiferencia de aquel que decían que los amaba. Y cuando finalmente llegó, Lázaro había muerto. Marta, en su dolor, le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, ¿dónde estabas? ¿Por qué no respondiste? ¿Por qué guardaste silencio cuando más te necesitábamos? Pero Jesús no guardó silencio porque no le importara. Guardó silencio porque estaba preparando algo mucho más grande, una manifestación de gloria que no hubiera sido posible si hubiera respondido inmediatamente. Si hubiera sanado a Lázaro cuando estaba enfermo, habría sido un milagro más entre muchos. Pero al esperar, al permitir que muriera, al guardar ese silencio doloroso, estaba preparando el escenario para una resurrección que cambiaría radicalmente la comprensión de quién era Él. Aquí está la verdad oculta del silencio que necesitas entender. Dios no siempre responde inmediatamente porque está preparando algo que requiere tiempo, maduración y transformación tanto en ti como en las circunstancias.
Su silencio no es ausencia, es gestación. Es el silencio de la semilla bajo tierra, donde no puedes ver nada sucediendo, pero donde en realidad está ocurriendo el milagro más asombroso, la vida está germinando, las raíces se están extendiendo, la planta se está formando en la oscuridad antes de romper la superficie del suelo. Pero hay más capas en este misterio del silencio divino. A veces Dios guarda silencio porque está esperando que dejemos de hablar. Vivimos en una era de ruido constante, de estimulación perpetua, de distracción infinita. Nuestras mentes raramente experimentan verdadero silencio. Incluso cuando oramos, muchas veces estamos tan ocupados hablando, pidiendo, suplicando, que no creamos espacio para escuchar. Venimos a Dios con nuestras agendas ya escritas, con nuestras soluciones ya planificadas, pidiéndole que simplemente apruebe nuestros planes y nos dé luz verde para proceder. El Salmo 46, verso 10, contiene una instrucción que hemos leído 1000 veces pero que raramente practicamos: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. La palabra hebrea traducida como, estad quietos, es, rapá, que literalmente significa, soltar, dejar ir, relajar. Es una invitación a dejar de luchar, de forcejear, de intentar controlar. Es en ese lugar de quietud profunda, de rendición total, donde Dios puede hablarnos de maneras que no podríamos escuchar en medio del ruido de nuestras ansiedades y expectativas. Piensa en Elías, el poderoso profeta que había visto fuego caer del cielo, que había desafiado a los profetas de Baal, que había sido testigo de milagros extraordinarios. Cuando huyó al desierto, agotado y desanimado, Dios no le habló en el viento fuerte que destrozaba las montañas, no le habló en el terremoto que sacudía la tierra, no le habló en el fuego que consumía todo a su paso. Dios le habló en un silbo apacible y delicado, en un susurro tan suave que requería silencio absoluto para ser escuchado. Esta es una verdad profunda que muchos han olvidado: Dios no siempre grita, no siempre habla en manifestaciones dramáticas y espectaculares. Muchas veces susurra, y su susurro solo puede ser escuchado por aquellos que han aprendido a callar todo lo demás en sus vidas. Si tu vida está constantemente llena de ruido, de entretenimiento, de distracción, de conversaciones superficiales, de preocupaciones que consumen cada momento de quietud, entonces aunque Dios esté hablando, tú no estás en posición de escuchar. Y aquí está otra dimensión del silencio que es crucial entender: a veces Dios guarda silencio porque ya te ha hablado. Piénsalo detenidamente. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una instrucción clara, una dirección específica, una palabra que requiere obediencia, y en lugar de actuar sobre ella, sigues pidiéndole más confirmación, más señales, más palabras? Es como un niño que le pregunta a su padre si puede salir a jugar. El padre le dice que primero debe limpiar su habitación, y el niño sigue preguntando: ¿puedo salir? ¿Puedo salir?, ignorando la respuesta que ya recibió. Dios no está obligado a darte nuevas revelaciones cuando no has obedecido las que ya te dio. Juan 14 verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama. La obediencia es el idioma del amor en el reino de Dios. Y muchas veces, el silencio que experimentas no es porque Dios no quiera hablarte, sino porque está esperando que actúes sobre la última palabra que te dio. Está esperando que demuestres que eres fiel con lo poco antes de confiarte más. Esto puede ser incómodo de escuchar, pero es liberador cuando lo entiendes. Si Dios te mostró hace meses que necesitas perdonar a esa persona, y sigues aferrándote al resentimiento mientras le pides dirección para tu futuro, no te sorprendas del silencio. Si te mostró que necesitas cambiar ciertos hábitos, que necesitas ser más generoso, que necesitas reconciliarte con alguien, que necesitas abandonar esa relación que está dañando tu relación con él, y sigues posponiendo la obediencia, entonces el silencio es en realidad misericordia, porque más información sin obediencia solo aumenta tu responsabilidad. Pero profundicemos aún más en este misterio. Hay ocasiones en que el silencio de Dios es parte de un proceso de maduración espiritual. Cuando un bebé llora, los padres responden inmediatamente. Cada necesidad es atendida con prontitud porque el bebé es completamente dependiente. Pero a medida que el niño crece,
Los padres sabios permiten tiempos de espera, enseñan la paciencia, desarrollan la resiliencia, no porque amen menos al niño, sino porque lo aman lo suficiente como para prepararlo para la vida adulta. De la misma manera, cuando eres nuevo en la fe, Dios muchas veces responde de maneras dramáticas y evidentes. Es como si te hablara en letras grandes y brillantes. Pero a medida que maduras espiritualmente, Él comienza a confiar en que puedes caminar con las instrucciones generales que ya te ha dado, con los principios que ya has aprendido, con el carácter que ya ha sido formado en ti. El silencio entonces no es ausencia, es confianza. Es Dios diciendo, te he enseñado bien, ahora camina en lo que sabes. Piensa en Abraham cuando Dios le dijo que sacrificara a Isaac. Después de esa instrucción inicial, no hay registro de que Dios le hablara durante todo el viaje de 3 días al monte Meraíe. 3 días de silencio mientras Abraham caminaba hacia la orden más difícil que jamás había recibido. 3 días durante los cuales cada paso debió haber estado acompañado de preguntas angustiantes. ¿Escuché bien? ¿Realmente Dios me está pidiendo esto? ¿Cómo puede esto alinearse con sus promesas? Y sin embargo, Dios guardó silencio hasta el momento crítico, porque estaba desarrollando en Abraham un nivel de fe y obediencia que solo podía forjarse en el silencio, en la confianza pura sin confirmaciones adicionales. Ahora, hablemos de una verdad que puede ser difícil de procesar pero que es absolutamente crucial. A veces el silencio de Dios es porque estás buscando su voz en los lugares equivocados. Muchos creyentes han desarrollado ideas muy específicas sobre cómo Dios debe hablarles. Esperan una voz audible, o una visión dramática, o una sensación emocional abrumadora. Y porque Dios no está hablando de la manera que ellos esperan, concluyen que no está hablando en absoluto. Pero Dios habla de innumerables maneras. Habla a través de su palabra escrita, la Biblia, que muchos descuidan mientras esperan una palabra fresca. Habla a través de circunstancias, abriendo y cerrando puertas. Habla a través de personas sabias que Él coloca en tu camino. Habla a través de la paz o inquietud en tu espíritu. Habla a través de la creación que te rodea. Habla a través de impresiones suaves en tu mente. Hebreos 1 verso 1 nos recuerda que Dios habló de muchas maneras a nuestros antepasados. El problema es que hemos limitado a Dios a un método de comunicación que nos resulta cómodo o familiar, y cuando Él no usa ese método específico, asumimos que está en silencio. Es como alguien que está esperando una llamada telefónica mientras Dios está enviándole cartas, mensajes de texto, y hasta enviando mensajeros a su puerta. La persona sigue mirando el teléfono diciendo, ¿por qué no me llamas?, mientras ignora todas las otras formas en que Dios está intentando comunicarse. Hay otra dimensión del silencio divino que es profundamente importante. A veces Dios guarda silencio porque lo que necesitas no es información sino transformación. Vienes a Dios buscando respuestas a tus preguntas, soluciones a tus problemas, direcciones para tus decisiones. Pero Dios sabe que lo que realmente necesitas es un cambio en tu carácter, una renovación en tu mente, una sanidad en tu corazón. Y esas cosas no vienen a través de palabras habladas, vienen a través de procesos. Es como ir al médico con un dolor de cabeza pidiendo una pastilla, pero el médico, después de examinarte, descubre que tienes un tumor que necesita cirugía. Puedes estar frustrado porque no te da la solución rápida que pediste, pero Él sabe que necesitas algo mucho más profundo y complejo que una simple pastilla. El silencio de Dios muchas veces es porque Él está trabajando en cirugía espiritual, removiendo cosas, sanando áreas, reconstruyendo fundamentos, y ese trabajo no puede ser apresurado con palabras. El apóstol Pablo experimentó esto de manera dramática. Después de su conversión en el camino a Damasco, esperarías que Dios lo lanzara inmediatamente al ministerio para el cual había sido llamado. Pero en cambio, Pablo pasó años en relativo anonimato, en lugares como Arabia y Tarso. Años de silencio desde la perspectiva pública. Pero esos no fueron años desperdiciados. Fueron años de transformación profunda, donde el fariseo arrogante fue quebrantado y reconstruido como el apóstol humilde, donde las viejas formas de pensar fueron desarraigadas y nuevas verdades fueron plantadas.
Dios guardó silencio en términos de instrucciones ministeriales porque estaba ocupado haciendo un trabajo mucho más importante en el interior de Pablo. Y aquí hay otra verdad que raramente se menciona: a veces el silencio de Dios es una prueba de tu motivación. ¿Por qué buscas escuchar su voz? ¿Es porque genuinamente deseas conocerlo a Él, o porque quieres usar su dirección para tus propios propósitos? ¿Lo buscas por quién es Él, o por lo que Él puede darte? Esta es una distinción crucial que Dios conoce perfectamente, y Él no se prestará para ser usado como un oráculo mágico que simplemente te da información para que puedas continuar viviendo tu vida a tu manera. El Salmo 42 pinta la imagen de un ciervo jadeando por corrientes de agua, y el salmista declara que su alma tiene sed de Dios, del Dios viviente, no de sus bendiciones, no de sus respuestas, sino de Él mismo. Cuando tu búsqueda de Dios es principalmente transaccional, cuando lo buscas como un medio para un fin en lugar de como el fin en sí mismo, no te sorprendas cuando encuentres silencio, porque Dios no será reducido a un asistente celestial que simplemente facilita tus planes. Pero cuando comienzas a buscarlo por quien es Él, cuando tu oración cambia del Dios, dame respuestas, al Dios, dame más de ti, algo cambia. Puede que el silencio continúe por un tiempo, pero ya no es un silencio vacío. Se convierte en un silencio lleno de su presencia, un silencio que comunica más que 1000 palabras, un silencio en el que aprendes a descansar en su soberanía sin necesitar entender cada detalle de sus planes. Hay también una realidad espiritual que no podemos ignorar: vivimos en medio de una guerra espiritual. El enemigo de nuestras almas es llamado el acusador de los hermanos, y una de sus tácticas favoritas es distorsionar el silencio de Dios para hacerte creer mentiras sobre su carácter. Cuando Dios guarda silencio, el enemigo susurra: ves, no le importas, está solo, Dios te ha abandonado, hiciste algo tan terrible que Él ya no quiere hablar contigo. Y si no estás fundamentado en la verdad de quién es Dios, comenzarás a creer esas mentiras. Pero la verdad es que Dios es inmutable. Hebreos 13 verso 8 declara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su amor por ti no fluctúa según sus métodos de comunicación. Su compromiso contigo no depende de que escuches su voz audiblemente. Romanos 8 nos asegura que nada, absolutamente nada, puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El silencio no es separación. El silencio no es abandono. El silencio es simplemente otro de los muchos idiomas del amor divino. Considera esta perspectiva revolucionaria: ¿qué tal si el silencio que estás experimentando es en realidad Dios comunicándote confianza? ¿Qué tal si Él está diciendo, sin palabras: confío en ti para que tomes esta decisión basándote en los principios que te he enseñado? ¿Qué tal si está diciéndote: te he dado mi Espíritu Santo que te guía a toda verdad, y confío en que Él está trabajando en ti? Muchos creyentes quieren que Dios los lleve de la mano en cada decisión, que les diga exactamente qué comer, qué vestir, qué camino tomar en cada intersección de la vida. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o dependencia patológica. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado mentes para pensar, sabiduría para discernir, libertad para elegir. Y a veces su silencio es simplemente una afirmación de que confía en que usarás esos regalos sabiamente. Proverbios 3 versos 5 y 6 nos instruye a confiar en el Señor con todo nuestro corazón, y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, a reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras veredas. Nota que no dice que Él hablará audiblemente en cada decisión. Dice que Él enderezará tus veredas cuando lo reconoces, cuando confías en Él, incluso en el silencio. Ahora, hablemos de algo profundamente práctico. Si estás en un periodo de silencio divino, ¿qué debes hacer? Primero, examina tu vida honestamente, no desde un lugar de autoflagelación o condenación, sino desde un lugar de honestidad humilde. ¿Hay alguna área de desobediencia conocida? ¿Hay algún pecado que estás albergando? El Salmo 66 verso 18 dice: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No porque Dios sea vengativo, sino porque el pecado crea una barrera en nuestra capacidad de percibir su voz. Si encuentras algo, trata con ello, confiésalo,
arrepiéntete, haz las cosas bien donde sea necesario. Primera de Juan 1 verso 9 nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No te quedes paralizado en culpa, pero tampoco ignores las áreas que necesitan atención. Segundo, intensifica tu vida en la palabra de Dios. Es irónico y trágico que muchos descuidan la palabra escrita de Dios mientras ansiosamente esperan que Él les hable de otras maneras. La Biblia es la voz de Dios en forma escrita. Es su revelación de sí mismo, de sus caminos, de su voluntad. Segunda de Timoteo 3 verso 16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si quieres escuchar a Dios, sumérgete en su palabra, y cuando leas, no lo hagas de manera religiosa o mecánica. Lee con expectativa, con un corazón abierto, pidiendo al Espíritu Santo que ilumine el texto. Muchas veces descubrirás que Dios ha estado hablándote todo el tiempo a través de las páginas de la Escritura, pero no lo notaste porque estabas buscando algo más espectacular. Tercero, cultiva el silencio intencional. Esto puede sonar contradictorio cuando estás luchando con el silencio de Dios, pero es crucial. Crea espacios en tu vida donde deliberadamente te desconectas del ruido, apagas tu teléfono, te alejas de las distracciones y simplemente permaneces en la presencia de Dios sin una agenda. No vengas con una lista de peticiones. No vengas con preguntas urgentes. Simplemente ven. Al principio esto puede ser incómodo. Tu mente se agitará, encontrarás 1000 razones por qué necesitas hacer otras cosas. Pero persevera. Porque es en estos lugares de quietud profunda donde tu espíritu se vuelve lo suficientemente sensible como para escuchar el susurro de Dios que tal vez siempre estuvo ahí pero que el ruido de tu vida ahogaba. Cuarto, busca consejo de creyentes maduros y sabios. Proverbios 15 verso 22 dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, pero en la multitud de consejeros se afirman. Dios muchas veces habla a través de la sabiduría colectiva de su pueblo. No estoy hablando de buscar a alguien que simplemente te diga lo que quieres escuchar, sino de personas que conocen a Dios, que han caminado con Él por años, que pueden ver cosas en tu situación que tú no puedes ver. Quinto, practica la gratitud activa. Una de las maneras más rápidas de cambiar tu perspectiva y abrir tu corazón para escuchar a Dios es comenzar a agradecer por lo que ya tienes, por las formas en que Él ya se ha manifestado en tu vida. Primera de Tesalonicenses 5 verso 18 nos instruye a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Cuando comienzas a agradecer, algo se rompe en el reino espiritual. La amargura se disuelve, la perspectiva cambia, y comienzas a ver la mano de Dios en lugares donde antes solo veías vacío. La gratitud no es negar el dolor del silencio, es elegir ver más allá de él hacia las innumerables maneras en que Dios ha sido fiel. Sexto, sigue siendo fiel en lo que sabes hacer. No permitas que el silencio de Dios te paralice. Continúa sirviendo, continúa amando, continúa obedeciendo los mandamientos claros que ya conoces. Ama a tu prójimo, sirve a los necesitados, sé fiel en tu trabajo, cuida a tu familia, participa en tu comunidad de fe. La fidelidad en lo natural muchas veces precede la revelación en lo espiritual. Y finalmente, recuerda que el silencio es temporal, no durará para siempre. Puede que dure más de lo que quisieras, puede que se extienda más allá de tu zona de comodidad, pero no es permanente. El mismo Dios que permitió el silencio lo romperá en su tiempo perfecto. Y cuando lo haga, cuando finalmente escuches su voz de nuevo, entenderás por qué el silencio fue necesario. Piensa en María, la Madre de Jesús. Después del nacimiento milagroso de Jesús, después de las visitas de los pastores y los magos, después de todas las señales y confirmaciones sobrenaturales, vino el silencio. 30 años de relativo silencio. 30 años durante los cuales Jesús creció en un pueblo pequeño, trabajando como carpintero, viviendo una vida aparentemente ordinaria. ¿Puedes imaginar las preguntas que María debió haber tenido? ¿Dónde están las promesas? ¿Cuándo comenzará su ministerio? ¿Era todo real o lo imaginé? Pero ese silencio de 30 años era preparación.
Era Jesús creciendo en sabiduría y estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Era el tiempo necesario para que todo se alineara perfectamente, y cuando el silencio se rompió, cuando Jesús comenzó su ministerio público, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Tu silencio tiene un propósito. Está preparando algo en ti y a tu alrededor que no podría formarse de ninguna otra manera. Está refinando tu fe, profundizando tu dependencia de Dios, eliminando tu necesidad de confirmaciones constantes y desarrollando en ti la capacidad de caminar por fe incluso cuando no puedes ver. Un día, tal vez no hasta la eternidad, mirarás hacia atrás y entenderás. Verás cómo ese periodo de silencio que tanto temías fue en realidad uno de los regalos más preciosos que Dios te dio. Verás cómo te moldeó, te fortaleció, te preparó para cosas que nunca hubieras podido manejar sin ese proceso. Verás cómo Dios estaba más cerca de ti en el silencio de lo que jamás estuvo en los momentos de claridad absoluta. Entonces, ¿por qué Dios no te habla? Tal vez la pregunta misma está mal planteada. Tal vez la pregunta no debería ser ¿por qué no me habla?, sino ¿qué me está diciendo a través del silencio? Porque el silencio de Dios no es la ausencia de comunicación, es una forma diferente de comunicación que muchos no han aprendido a interpretar. El silencio te dice, confío en ti. Te dice, te he dado todo lo que necesitas. Te dice, estoy trabajando en formas que no puedes ver. Te dice, tu fe debe crecer más allá de la necesidad de señales constantes. Te dice, aprende a encontrarme en lugares donde no esperabas. Te dice, soy soberano incluso cuando no entiendes. Y en medio de ese silencio, hay una invitación a conocer a Dios de maneras más profundas que nunca antes. Una invitación a desarrollar una fe que no depende de experiencias emocionales o confirmaciones sobrenaturales. Una invitación a descansar en su carácter inmutable más que en sus métodos variables. Una invitación a caminar en la oscuridad con la confianza de que la mano que te sostiene es la misma que sostiene las estrellas en su lugar. Así que no desesperes en el silencio. No lo interpretes como rechazo o abandono. No permitas que el enemigo use el silencio de Dios para construir fortalezas de duda y desesperanza en tu mente. En cambio, entra en el silencio como en un lugar sagrado. Reconoce que estás en un aula celestial donde se enseñan las lecciones más profundas. Abraza la incomodidad sabiendo que está produciendo en ti un peso eterno de gloria. Y sobre todo, nunca olvides esto, el silencio de Dios no cambia su naturaleza. Él sigue siendo amor, sigue siendo fiel, sigue siendo bueno, sigue siendo soberano. Tu experiencia del momento no define su realidad eterna. Él está contigo en el silencio tanto como en la claridad, en la oscuridad tanto como en la luz, en la espera tanto como en la respuesta. La verdad oculta del silencio es esta: no es un obstáculo en tu caminar con Dios, es parte integral de Él. No es algo que debas temer, es algo que puedes abrazar. No es evidencia de su distancia, es oportunidad para mayor intimidad. Porque solo aquellos que han aprendido a estar con Dios en el silencio conocen verdaderamente quién es Él más allá de lo que Él hace. Así que respira profundo, suelta la desesperación, confía en el proceso. Y en medio del silencio, recuerda las palabras del profeta Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no guarda silencio porque te haya olvidado. Guarda silencio porque te ama demasiado como para darte menos de lo que necesitas. Y lo que necesitas en este momento no es necesariamente una respuesta, es una transformación profunda que solo el silencio puede producir.